Buenas tardes, buenos días, buenas noches para aquellos que estén escuchando este podcast en cualquier momento del día. Retomando los encuentros semanales después de un break que me tomé para volver a conectar con mi audiencia, hoy vamos a charlar de un tema que estamos trabajando en la formación de constelaciones familiares de mi escuela. Vamos a trabajar de cómo nos damos cuenta si nuestras heridas de la infancia han estado sanadas, están siendo sanadas o ya las sanamos. Hoy alguien me preguntó en la clase cómo nos damos cuenta si estoy reaccionando desde mi niño herido o estoy reaccionando ya desde mi adulto sano. Y me daban un ejemplo de una disputa laboral donde había como un destrato o una humillación. La pregunta era, si sanamos las heridas de la infancia, ¿vamos a dejar de sufrir, por ejemplo, maltrato, abandono, humillación o injusticia? Y la respuesta es no. Sanar las heridas no implica que nunca más vamos a ser lastimados. Lo que implica es que al ser lastimados o al revivir alguna de estas heridas o al atravesar, por ejemplo, abandono o violencia o maltrato o injusticia, ya no vamos a reaccionar desde la herida del niño. ¿Cómo reaccionamos desde la herida del niño? Enojándonos, llorando, reclamando, sin la posibilidad de la toma de acción o de solución. El niño se enoja, se paraliza, se queja, reclama. El adulto es el que reconoce la herida, reconoce un maltrato, reconoce un abandono, reconoce una injusticia, reconoce cuando está siendo humillado o están intentando humillarlo y pone un límite concreto. La reacción desde el adulto es, esto que está sucediendo, no lo merezco, no es algo que está alineado a lo que yo deseo experimentar y no está alineado o no hay equilibrio entre el dar y el recibir con respecto a cómo yo trato a los demás. El adulto pone límites, el adulto reconoce un maltrato, el adulto reconoce una injusticia, el adulto reconoce cuando está siendo humillado y pone un límite o se aleja. Y esa es la diferencia y ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo estamos reaccionando, si desde nuestro niño herido o desde nuestro adulto sano. Y ahí estamos también pudiendo reconocer que hemos sanado, que esa herida que fue causada en nuestra infancia hoy está siendo sanada. Como yo le decía a mi alumna hoy en clases, sanar no implica que esos eventos dolorosos no vayan a suceder nunca más, porque la vida es injusta y porque la vida nos va a traer ciertas heridas y nos van a repetir, de hecho, ciertas heridas. ¿Para qué? Para ver si estoy realmente sano, si realmente sané, si esa herida dejó un aprendizaje en mí y puedo reaccionar desde mi adulto o todavía estoy afectado o anclado a esa herida y sigo reaccionando desde mi niño. Las heridas de la infancia las vamos a atravesar todos, simbólica o de manera real. Es decir, yo puedo ser realmente abandonados por mis padres porque no estuvieron disponibles para mí, porque se fueron o porque mis padres se separaron y mi madre o mi padre desapareció de mi vida, dejó de formar parte de mi vida o no estuvo tan presente en mi vida. Eso es una herida real o puedo vivir la herida desde un lado simbólico. Mis padres estaban presentes en mi vida, pero no estaban disponibles. Trabajaban mucho tiempo, estaban enfocados en sus preocupaciones o discutiendo entre ellos y no estaban disponibles para mí. No me sentí visto, no me sentí vista, no sentí que me escucharan, no tenían tiempo para jugar conmigo, no estaban disponibles. Puedo haber sentido maltrato real, puedo haber sido un niño, una niña maltratada físicamente en mi niñez, o puedo haber recibido algún maltrato también verbal, puedo haberme sentido maltratada o tratada despectivamente. Esto es, digamos, la herida simbólica. Puedo haber sido humillado realmente en mi sistema familiar o me puedo haber sentido simbólicamente humillado, comparado. Entonces, las heridas de la infancia es algo que hemos experimentado todos, de una u otra forma. Lo que va a marcar la diferencia es cómo yo reacciono con respecto a esas heridas en mi vida adulta. Por ejemplo, si yo sufrí una herida de abandono muy marcada en mi niñez y no lo tengo aceptado y liberado con un trabajo terapéutico, con un proceso terapéutico, es muy posible que yo
Me conecte con personas en mi vida adulta no disponibles, por ejemplo, en el área de la pareja. Que me conecte con personas que no estén disponibles, que tiendan a abandonarme, que no estén disponibles para mí, que no me puedan dar un amor con presencia, con disponibilidad, con apertura. Si sufrí maltrato en mi vida, en mi niñez, puede que en mi vida adulta naturalice el maltrato y lo siga repitiendo en mis relaciones o que yo ejerza el maltrato en mis relaciones. Por eso es tan importante poder identificar esas heridas para yo poder reaccionar de una forma distinta. Y cuando hablamos de identificar y sanar, hablamos de entender que el maltrato, que el abandono, que la humillación, que la injusticia no nos definen a nosotros. Definen a las personas que lo ejercieron. ¿Que marcaron gran parte de nuestra vida? Sí, marcaron el inicio de nuestra vida, que es la parte más importante de nuestra vida. Y obviamente, si no sano y libero ese dolor, va a marcar otras áreas de mi vida. Puede marcar la pareja, el trabajo, el merecimiento, mis amistades, mi profesión. Por eso es tan importante identificarla y liberarme de esa herida para que no me afecte en otras áreas y para yo no naturalizarla ni repetirla. Entonces, resumiendo lo que trabajábamos hoy en la formación de mi escuela, sanar una herida no implica que no la voy a volver a experimentar. No significa que no voy a volver a pasar por eso, porque eso no depende de mí. No depende que alguien venga a querer maltratarme, no depende de mí. Que alguien quiera venir a levantarme el tono de voz o que sea irrespetuoso conmigo en una sociedad tan psicótica como la que estamos viviendo hoy, no va a depender de mí que las personas ajenas a mí vengan a ejercer maltrato, violencia, que no pongan límites, que sean injustos o que quieran humillarme. Eso no va a depender de mí. Lo que sí va a depender de mí es la capacidad de colocarme en mi estado adulto y en vez de reaccionar desde el reclamo, desde el llanto, desde el rencor, poder reaccionar desde mi estado adulto y poner límites claros. Como decimos en constelaciones, te tomo y te acepto tal y como eres, pero no conmigo. Es decir, esto no está alineado a mí, esto yo no lo tolero, esto no lo naturalizo y poder alejarnos de las situaciones, relaciones, circunstancias y personas que quieran cruzar esos límites. No naturalizar la violencia, poner límite a la violencia, no naturalizar la humillación, poner límites a la humillación, no naturalizar la injusticia, ni para vivirla, ni al ejercerla. Entonces, la charla o la reflexión de hoy con las que los quiero dejar es esto. Sanar no implica que no vas a volver a experimentar una herida. Sanar implica que cuando vuelvas a experimentar esa herida, puedas hacerlo con el aprendizaje realizado, con la capacidad de permanecer en tu estado adulto, de poner límites, de recordar lo que sí mereces, lo que vales y poder poner límites claros sin miedo y sin culpa, porque ya no eres un niño que tienes que callar y tolerar lo que los demás hacen. Esa es la verdadera señal de haber sanado y de haber liberado. Entonces, como reflexión, pueden hacer ustedes mismos una autoevaluación y poder ver en sus relaciones y en sus áreas de vida desde dónde están reaccionando y cuáles son las experiencias que quizás se siguen repitiendo. Porque recordemos que las experiencias no sanadas y los aprendizajes no hechos son los que se siguen repitiendo. ¿Para qué? Para que podamos reaccionar de una manera distinta, de una manera diferente. Así que, mis queridos amigos, la reflexión del día es esa. Sanar no implica que no se van a repetir las heridas. Sanar implica que puedo reaccionar desde mi estado adulto para poder liberarme de lo que dolió y poder, como decimos en constelaciones, hacerlo diferente. Nos encontramos la próxima semana para charlar sobre constelaciones, aprender ejercicios y poder reflexionar siempre con una mirada sistémica.